Audioescuelasabática.com. Lección número 10 para el 4 de junio de 2022. Jacob Israel. Sábado 28 de mayo. Para memorizar. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis capítulo 32, versículo 28. La saga familiar de Jacob continúa con sus cosas buenas y malas. Sin embargo, a pesar de todo, se revelan la mano de Dios y su fidelidad a las promesas del pacto. Esta semana veremos más de Jacob, ahora que dejó a Labán y al regresar a casa tuvo que enfrentarse a Esaú, la víctima de la traición de Jacob. ¿Qué le haría ahora a su hermano tan gravemente perjudicado? Afortunadamente para Jacob, en medio del temor de lo que ocurriría, el Señor Dios de sus padres volvió a aparecerle en un incidente que fue un precursor de lo que posteriormente se conocería como el tiempo de angustia de Jacob. Ver Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7. Y esa noche Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, un nuevo nombre para un nuevo comienzo. Comienzo que finalmente conduciría a la creación de una nación que llevaría su nombre en su honor. En otras palabras, a pesar de todo lo que sucede, las Escrituras relatan la historia de los patriarcas y su familia para mostrarnos que Dios es fiel en cumplir lo que prometió, y que lo hará a pesar de que, a veces, al parecer su pueblo haga todo lo posible para impedir ese cumplimiento. Audioescuelasabática.com. Domingo 29 de mayo. Lucha con Dios. Luego de despedirse de Labán, Jacob pronto tiene otra experiencia con Dios. Al saber que su hermano Esaú está aproximándose y 400 hombres con él. Génesis capítulo 32, verso 6. Jacob ora fervientemente al Señor, aunque reconoció: realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Génesis capítulo 32, verso 10. Jacob realmente estaba comprendiendo mejor de qué se trataba la gracia. ¿Y cómo respondió el Señor? Escucha Génesis capítulo 32, versos 22 al 31 y Oseas capítulo 12, versos 3 y 4. ¿Cuál es el significado espiritual de esta asombrosa historia? Génesis capítulo 32, versos 22 al 31. Y se levantó aquella noche, y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera,
Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Oseas capítulo 12 versículos 3 y 4. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Jacob está comprensiblemente angustiado por lo que estaba sucediendo, y después de hacer todo cuanto puede para proteger a su familia, acampa por la noche. Entonces de repente un varón lo ataca. Génesis capítulo 32, verso 24. Este es un término que puede tener connotaciones especiales, ya que evoca la presencia divina. Versículos de Isaías capítulo 53, verso 3. Daniel lo usó para referirse al sacerdote celestial, Miguel. Daniel capítulo 10, verso 5. También fue la palabra que usó Josué para representar al príncipe del ejército de Jehová, a quien Josué llama Señor. Josué capítulo 5 versos 13 al 15. De hecho, en medio de la lucha, debió haber sido obvio para Jacob que estaba luchando con Dios mismo, como revelaron sus palabras: no te dejaré si no me bendices. Génesis capítulo 32 verso 26. Sin embargo, su ferviente apego a Dios, su negativa a dejarlo ir, también revela su apasionado deseo de perdón y de estar bien con su Señor. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Patriarcas y Profetas, página 197. Y la evidencia de que había sido perdonado fue el cambio de nombre, aquel que le recordaba su pecado por uno que conmemoraba su victoria. No se dirá más tu nombre Jacob, el suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, dijo el ángel. Génesis capítulo 32, verso 28. ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo que respecta a la lucha con Dios? ¿Qué significa hacer eso? ¿Y por qué a veces es importante que tengamos este tipo de experiencia? Audioescuelasabática.com. Lunes 30 de mayo. Los hermanos se encuentran. Desde Peniel, el rostro de Dios, Génesis capítulo 32, verso 30, el lugar donde estuvo esta experiencia con Dios, Jacob avanza ahora para encontrarse con su hermano. Después de 20 años de separación, Jacob lo ve acercarse con 400 hombres. Génesis capítulo 33, verso 1. Jacob está preocupado y por lo tanto se prepara él mismo y a su familia para lo que pudiera suceder. Escucha Génesis capítulo 33. ¿Qué conexión hay entre la experiencia de Jacob de ver el rostro de Dios en Peniel y la experiencia de Jacob de ver el rostro de su hermano? ¿Cuál es la implicación de esta conexión con respecto a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con nuestros hermanos, sean quienes fueren? Génesis capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos miró, y aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos.
Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insisto con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Eloé, Israel. Jacob se inclina 7 veces ante su hermano. Génesis capítulo 33, verso 3, a quien llama varias veces mi señor. Génesis capítulo 33, versículos 8, 13 y 15, y se identifica a sí mismo como su siervo. Génesis capítulo 33, verso 5, comparar con Génesis capítulo 32, verso 4, 18 y 20. Perceptiblemente, las 7 reverencias de Jacob reflejan las 7 bendiciones de su padre. Génesis capítulo 27, versículos 27 al 29. Además, cuando se inclina específicamente, revierte la bendición de su padre, quien le dijo: naciones se inclinen a ti. Génesis capítulo 27, verso 29. Es como si la intención de Jacob fuera pagar su deuda con su hermano y devolverle la bendición que le ha robado. Ver Génesis capítulo 33, verso 11. Cuando Esaú vio a su hermano, contra todo pronóstico, corrió hacia Jacob y en lugar de matarlo, le besó y lloraron. Génesis capítulo 33, verso 4. Más tarde Jacob le comentó a Esaú: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Génesis capítulo 33, verso 10. La razón de la extraordinaria declaración de Jacob es saberse perdonado por Esaú. En Génesis capítulo 33, verso 10, aparece el verbo hebreo ratzá, que se traduce como favor o bondad. Es un término teológico que se refiere a cualquier sacrificio que sea agradable, acepto por Dios, que a su vez implica el perdón divino.
Levítico capítulo 22, verso 27, Amós capítulo 5, verso 22. La experiencia de Jacob de recibir el perdón de Dios en Peniel, donde vio el rostro de Dios, se repite ahora en su experiencia del perdón de su hermano, al que identifica como si viera el rostro de Dios. Jacob vive un segundo Peniel, el primero en preparación para el segundo. Jacob ha sido perdonado por Dios y por su hermano. Ciertamente ahora habrá entendido, aún más que antes, el significado de la gracia. ¿Qué has entendido acerca de la gracia por la manera en que los demás, además del Señor, te han perdonado? Audioescuelasabática.com. Martes 31 de mayo. La violación de Dina. Ahora que Jacob se ha reconciliado con su hermano, quiere establecerse en la tierra de Canaán en paz. La palabra Shalem, sano y salvo, Génesis capítulo 33, verso 18, proveniente de la palabra Shalom, paz, por primera vez califica su viaje. Después de haber comprado un terreno a los habitantes, Génesis capítulo 33, verso 19, erige un altar allí, lo que muestra su fe y su comprensión de cuán dependiente es realmente del Señor, porque en cada uno de los sacrificios ofrecidos había un acto de adoración. Sin embargo, por primera vez en su vida, Jacob, Israel, está expuesto a los problemas de establecerse en la tierra. Al igual que Isaac en Gerar con Abimelech, Génesis capítulo 26, versos 1 al 33, Jacob traída con los cananeos. Escucha Génesis 4. ¿Qué sucedió que trastornes de una existencia pacífica? Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, y calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: No podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón.
Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos presentáis oídos para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? La historia de este sórdido incidente pone de relieve la ambigüedad de los personajes y de su accionar. Al sensual Siquem, que abusa de Dina, también se lo define como sincero y enamorado de Dina, y alguien que intenta hacer las paces. Incluso está dispuesto a someterse al rito del pacto de la circuncisión. Mientras tanto, Simeón y Leví, que se presentan como los defensores de Dios y sus mandamientos y de su hermana, y que resisten los matrimonios mixtos con los cananeos, Levítico capítulo 19, verso 29, recurren a la mentira y el engaño, Génesis capítulo 34, verso 13, y están listos para matar y saquear, Génesis capítulo 34, versos 25 al 27. Sus acciones no solo eran reprobables, ¿por qué no castigar al único hombre que lo había hecho? Sino además tenían el potencial de causar muchos más problemas. En cuanto a Jacob, solo le preocupa la paz. Cuando le informan sobre la violación de su hija, no dice nada. Génesis capítulo 34, verso 5. Sin embargo, después de enterarse de lo que habían hecho sus hijos, los reprende abiertamente por las consecuencias que podría haber. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Génesis capítulo 34, verso 30. En estos relatos una y otra vez vemos engaño y decepción, así como también actos de bondad y gracia. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana?
audioescuelasabática.com. Miércoles 1 de junio. La idolatría predominante. Escucha Génesis capítulo 34, verso 30, al capítulo 35, verso 15. Con esto que sucedió, ¿qué lecciones podemos aprender sobre la verdadera adoración? Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Allí murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel:
Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la cueva de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Inmediatamente después de la queja de Jacob de que su paz con los cananeos se había visto afectada, Génesis capítulo 34, verso 30, y después de reprender a sus dos hijos, Génesis capítulo 34, verso 30, Dios insta a Jacob a dejar Siquem y regresar a Betel para renovar su pacto. De hecho, el Señor le dice que una vez allí deberá construir un altar. Mientras tanto, lo primero que se registra después del mandato de Dios es que Jacob le dijo a su gente que se deshiciera de los ídolos cananeos que habían tomado en el saqueo de la ciudad de Siquem y de los ídolos familiares que Raquel había robado. Génesis capítulo 32. Todo esto también es fundamental para la idea del pacto con Dios. Estos ídolos se habían conservado y probablemente se los adoraba a pesar del compromiso de Jacob con Dios. No bastaba con que Jacob se fuera de Siquem para escapar de la influencia cananea. Jacob tuvo que eliminar los ídolos del campamento y del corazón de su gente. El proceso de arrepentimiento es más que un movimiento físico de un lugar a otro, o un movimiento de una iglesia a otra. Lo más importante es que buscamos, por la gracia de Dios, purgar la idolatría de nuestro corazón, sin importar dónde vivamos, porque podemos hacernos ídolos de casi cualquier cosa. Cuando Jacob obedece a Dios y procede de acuerdo con el mandamiento de Dios, el Señor finalmente interviene, y el terror de Dios, Génesis capítulo 35, verso 5, afecta a todos los pueblos a su alrededor y no se atreven a atacar al patriarca. Entonces Jacob está listo para adorar con todo el pueblo que con él estaba. Génesis capítulo 35, verso 6, lo que sugiere que la unidad familiar se había restaurado. Jacob le da a este lugar el nombre de El Betel, un recordatorio de su sueño de la escalera, una señal de que la reconexión entre el cielo y la tierra, que se había quebrado durante algún tiempo, ahora se ha restablecido. Tal vez el énfasis está en el Dios de Betel más que en el lugar en sí. Esta nota personal vuelve a resonar cuando Dios recuerda a Jacob su nombre, Israel. Génesis capítulo 35, verso 10, con la doble promesa que implica esta bendición. La bendición de Jacob, en primer lugar, significa fecundidad, la transmisión de la simiente mesiánica y la creación de muchas naciones. Génesis capítulo 35, verso 11. Y en segundo lugar, apunta a la tierra prometida. Génesis capítulo 35, verso 12. ¿Cuáles son las formas sutiles en que la idolatría puede llegar a nuestro corazón y qué podemos hacer al respecto? Audioescuelasabática.com. Jueves 2 de junio. La muerte de Raquel. Escucha Génesis capítulo 35, versículos 15 al 29. ¿Qué otros problemas enfrentó Jacob dentro de su familia disfuncional? Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura.
Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. En cuanto Jacob deja Betel, 3 hechos interconectados marcan el último paso de su viaje hacia la tierra prometida. Nació el último hijo de Jacob. Raquel murió y Rubén, el primer hijo de Jacob con Lea, durmió con la concubina de Jacob. Aunque el pasaje no dice por qué el joven hizo algo tan malvado, podría haber sido que quería profanar de alguna manera el nacimiento del último hijo de Jacob y humillar la memoria de Raquel. Simplemente, no lo sabemos. El nacimiento del último hijo de Jacob se relaciona con Belén. Génesis capítulo 35, verso 19, que se encuentra dentro de los límites de la tierra prometida. Por ende, este nacimiento es el primer cumplimiento de la promesa de Dios para el futuro de Israel. La partera proféticamente se dirige a Raquel con las mismas palabras que Dios usó para tranquilizar a Abraham. No temas. Génesis capítulo 35, verso 17. Comparar con Génesis capítulo 15, verso 1. Notablemente, Jacob cambia el nombre que la moribunda Raquel le había dado a su hijo, Benoni, que significa hijo de mi tristeza, que manifiesta su dolor, por Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, quizás insinuando la dirección del sur para expresar su esperanza en la tierra prometida y todo lo que Dios dijo que haría por su pueblo después de que se establecieran allí. Sin embargo, durante este tiempo, Rubén tiene intimidad con Bila, la concubina de su padre y también sierva de Raquel. Génesis capítulo 35, verso 25, capítulo 30, verso 3, sencillamente. No sabemos por qué hizo este acto escandaloso, más que como otro ejemplo de depravación humana. Increíblemente, Jacob no responde a esta horrible transgresión, a pesar de que se enteró de lo sucedido. Génesis capítulo 35, verso 22. Quizás en este momento de su vida, Jacob confía en que Dios cumplirá su palabra a pesar del pecado y la maldad que por momentos ocurre a su alrededor. En esta lección concreta de fe, la que está implícita en la lista de los 12 hijos de Jacob, que serán los antepasados de Israel. Génesis capítulo 35, versos 22 al 26. No es la gente más apetecible y amable, como veremos. No obstante, a pesar de todos los problemas, de toda la disfunción, incluso de la maldad pura, como Rubén con Bila, la voluntad de Dios se cumplirá por intermedio de esta familia, sin importar cuán caótica fuese realmente. Pese al error humano, el propósito final de Dios se cumplirá. Imagínate lo que sucedería si la gente cooperara y obedeciera a Dios. Con cuánta más facilidad, es decir, con cuánto menos sufrimiento humano, estrés y demora, podría entonces cumplirse la voluntad de Dios.
audioescuelasabática.com. Viernes 3 de junio. Para estudiar y meditar, lee Elena de White en Patriarcas y Profetas, La Noche de Lucha, páginas 194 a la 202. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se asirán de la fortaleza de Dios como Jacob se asió del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, la historia de Jacob es una garantía de que Dios no desechará a quienes fueron arrastrados al pecado, pero volvieron al Señor con arrepentimiento verdadero. Por la entrega de sí y por su fe confiada, Jacob logró lo que no había podido alcanzar por luchar con su propia fuerza. Así, Dios enseñó a su siervo que sólo el poder y la gracia divinas podían darle las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días. Cuando los peligros los rodeen y la desesperación se apodere de su alma, deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Patriarcas y Profetas, páginas 199 a la 201. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué la debilidad de Jacob es la oportunidad para la gracia de Dios? ¿Cómo se relaciona la experiencia de Jacob con la declaración de Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte? Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. 2. ¿Por qué crees que la Biblia revela tantos detalles sórdidos de la vida de muchos de sus personajes? ¿Cuál será la intención detrás de esto? ¿Qué mensaje podemos extraer de esto? 3. Analicen el tema de la idolatría. ¿Cuáles son los ídolos de nuestra cultura, de nuestra civilización? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos adorando a nadie ni a nada más que al Señor?